Presentamos Notidiarias con Pedro Guzmán. Noticias, reportajes, entrevistas especiales y naturalmente los análisis más profundos de la vida política nacional e internacional. Ya inicia Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. Bien, buenas tardes a todos los televidentes que se ponen en contacto con nosotros cada sábado. Y tenemos que arrancar porque lo tenemos ahí de frente ahí. A Charlie Alfonso, que está de cumpleaños, camarógrafo de este programa. Lo único que hay que mandar una foto, porque tampoco él tiene que poner una foto ahí para que la gente supiera quién es Charlie Alfonso. Pero es parte de este equipo que cada sábado se pone en contacto con nosotros. Miren, tratamos de ser un poquito observador, de ver cómo es el comportamiento natural de la gente. Desde varias perspectivas. Por eso a veces ustedes ven que nosotros en las redes buscamos cosas que lo buscamos como ocasionalmente, las tratamos de buscar de manera fortuita, que no parezcan temas de redes que sean trabajados por los partidos políticos, de la oposición o del gobierno. Porque lo que hace la gente es que cuando alguien del gobierno plantea un tema, entonces le dan duro. Y lo que hace el gobierno es cuando la oposición plantea un tema que le da duro. Entonces eso no nos permite tener una idea natural sobre un hecho, un acontecimiento, una noticia o una opinión. Por eso uno a veces piensa que uno tiene que balancear a veces las opiniones que uno emite, tratando de que lo que uno ve se parezca a la realidad y que no necesariamente sea lo que uno cree que se parezca a la realidad, sino lo que uno ve y tratar de interpretarlo. Por eso nosotros aquí cada sábado hacemos un programa con nuestras opiniones, que no son necesariamente las opiniones de la realidad, sino las opiniones de nosotros sobre temas que tienen algún tipo de característica especial. Normalmente una gente está de acuerdo, otros no están de acuerdo, y así sucesivamente. Pero nosotros queremos empezar, por ser nosotros característicos de una provincia agropecuaria, queremos empezar con una declaración de Hipólito Mejía sobre los plátanos. Si los muchachos del control no lo ponen, es una declaración que el presidente Hipólito Mejía, mi amigo Hipólito Mejía, a quien le tengo cariño y estima, dio una declaración y yo quería como empezar con esa noticia. Si los muchachos lo tienen, para que lo pongan, sobre el problema de los plátanos. La producción agrícola sube y baja, pero en 2 meses eso está resuelto, porque hubo un cicloncito y también en invierno hay una enfermedad que se llama cigatoca, que baja la producción, por eso hay suficiente producción. Es más, va a sobrar el plátano. Estamos haciendo arreglos con Puerto Rico para venderle a Puerto Rico. Especulando por la situación. Cuando hay esos problemas de especulación. Pero compre espagueti. Ayer el PLD dijo que el gobierno ha acabado con los productores nacionales. No saben de eso. Ahí no hay nadie que sepa de lo que está hablando. El presidente Hipólito Mejía dice que ahí no hay nadie que sepa de eso. Presidente, yo no creo que es un problema de que la gente sepa de eso, no sepa de eso. Lo que pasa es que usted amenazó con que le faltan 2 meses a 40 los plátanos. Yo creo que ahí usted cometió, ahí se le fue un chin la chaveta. Ahí. Presidente, usted dijo ahí que coman espagueti. Yo creo que lo que demandaba el momento era que desde el gobierno se generara algún tipo de opinión recomendando algunos de los otros rubros agropecuarios que estén un poquito más baratos. Porque cuando te dice la gente que en 2 meses se va a resolver, presidente, usted está diciendo a la gente que va a durar 60 días comiendo plátano caro. No se crea que usted le está haciendo una recomendación como que usted dio un palo, ¿no? Y además son 60 días, presidente, exactamente enero, febrero y una parte de marzo. Exactamente los meses en que los gobiernos tienen más presión porque ya se han acabado el dinero de Navidad y entró enero, febrero y marzo. Entonces como que la solución suya de que en 2 meses ya eso va a bajar es diciendo a la gente que se lo coma durante 2 meses. Entonces yo pienso que, y ciertamente es así como dice el presidente Hipólito Mejía, lo único que tienen que agregar es qué hacer. No nada más decir que faltan 2 meses. ¿Qué hacer? Porque la realidad es que el plátano es así. El precio es muy inestable. Ahora, naturalmente yo pienso que desde el gobierno
tienen que meter la mano, porque una de las funciones de INEPRE es la estabilidad de los precios. Por ejemplo, cuando el plátano no está muy barato, ayudar a los productores para que no quiebren. Igual que cuando el plátano está caro, presionar con alguna otra medida, porque puede presionar con suplir con otros rubros para presionar un poco la baja de precio. Esa es la función. Lo que pasa es que queremos que el gobierno nos meta la mano cuando baja, pero no que queremos que el gobierno intervenga cuando sube. Pero para el gobierno, la población total es lo importante. Es decir, presidente, que esos 60 días usted ahí falló un poquito. Usted al final dijo que coman espagueti. Tal vez el presidente no se ha dado cuenta, Hipólito Mejía, que ciertamente la gente está haciendo eso. La gente de Sena, mucha gente ya está consumiendo arroz. Si un empaquetado con un poquito de salsa y un poquito de salami y arroz, ya eso es tremenda cena frente a los precios de los plátanos y los huevos. Es decir, que la recomendación no está de más, pero debió de haber ido acompañada de algo más. Hay otro tema que es el relativo a la exportación de aceite. ¿Por qué abordamos ese tema? Ese tema lo abordamos porque dice que Haití sigue siendo el segundo mercado de exportación. Vamos a ver si vemos ese cortecito de ese destacado economista dominicano. Haití sigue siendo el segundo país en donde colocamos los productos dominicanos. Muy probablemente que el primero sea Estados Unidos, en donde se maneja un gran volumen de zona franca y otras empresas. Vamos a ver ese cortecito de Henry hablándonos de economía y sobre la situación de la exportación de Haití. Si los muchachos lo tienen por ahí. Es sobre la exportación de la... Se llama así, Haití sigue siendo el segundo mercado de exportación de República Dominicana. Es Henry Ebrard. En el 2021 los ingresos de República Dominicana por concepto de exportación de productos hacia Haití ascendieron a 953,7 millones de dólares. De igual forma, entre enero y agosto del 2022, las exportaciones formales sumaron 769,78 millones. Haití es un mercado natural, obligado, para muchos productos dominicanos, especialmente la parte alimenticia. Dominicana exporta huevos, pollos, grasas comestibles, materiales de construcción, textiles y otros productos. Se hablaba de un mercado oficial de $1.000 millones, pero que probablemente este mercado oficial ni llega a la mitad de lo que es realmente. Como el gran consumidor de nosotros es Haití. Lo queríamos poner porque lo que estamos haciendo es una comparación. ¿Por qué a las exportaciones de aceite, que dicho sea de paso ha subido mucho en el país, no se le puso una medida restrictiva como la que se le puso a los huevos, por ejemplo? Eso no pudo aplicarse. Para los que exportan aceite no se pudo aplicar. Para los que exportan huevos sí se le pudo aplicar. Era eso, para que veamos la comparación. Aunque debemos decir, en honor a la verdad, y yo no sé cómo decirlo, que uno satisfaga a la gente, el presidente Abinader metió la pata hasta el cocote. Bien metida metió la pata el presidente. Con la actitud de prohibición de la exportación de huevos, el presidente generó una presión sobre el precio del huevo, pero con una diferencia. No se generó la presión sobre el precio en que lo pagan los pobres en los barrios. La presión se generó sobre los productores, porque el huevo se mantiene alto en los colmados, pero donde presiona es en los productores. Si el costo de producción del huevo es de 5.30, lógico que el huevo debe venderse a 7, 7.5, qué sé yo, 7 pesos. Y que hayan 2 pesos en la cadena de intermediación. Ahora, lo que no puede haber es una diferencia, que el huevo se vende a 5.50 en la granja, el pobre de los barrios se lo esté comiendo a 10 pesos. Entonces, yo planteé en ese momento que el presidente lo que tenía era que impulsar una política de mercados populares para vender huevos de manera directa y plátano en los barrios populares. Porque si un plátano cuesta 10 pesos en la finca y un huevo cuesta 5,30, ¿cómo es posible que el plátano llegue a 50, a 40 a la capital y el huevo llegue a 10?
Entonces, la medida que el presidente tomó yo creo que fue inadecuada y quienes los asesoraron lo hicieron muy mal. Porque era mejor para el presidente romper la cadena de intermediación vendiendo esos productos en los barrios populares. Creo que ahí se cometió un error. Y el presidente dijo que lo iba a resolver ya ahora, a partir de esta semana. Y que nosotros esperamos que no reiteren ese relajito de cuando los productores pueden colocar productos en el mercado internacional, llámese Haití, que es donde se coloca normalmente, aunque ahora me dicen que el aceite se está colocando en Cuba y otra isla de la región. Lo más probable es que también se estén colocando huevos en la región. Pero si aquí tenemos la capacidad de producir huevos a esos precios son competitivos a nivel de la región, entonces lo correcto es que empecemos a vender y convertir a República Dominicana en un nicho de producción de huevos para la región, Cuba, Jamaica y los países cercanos. Porque ese es al final del cuento el propósito del desarrollo del país. Entonces yo creo que el presidente ahí, los asesores, que nadie supo nunca quiénes fueron los asesores, yo creo que el presidente ahí lo asesoraron mal. Aunque ya se comprometió que esta semana se iba a resolver eso. Pero fue una decisión mal aconsejada y mal tomada. Para que después la gente no diga que fue de otra manera. Tenemos un cortecito sobre de Félix la Antigua, nos hace un cortecito ahí sobre la planta de aguas residuales, que ustedes lo van a ver, eso da miedo y lástima. Cuando los muchachos lo tengan, podemos ver ese cortecito sobre la planta de aguas residuales de la colina. De 20 años, residentes del municipio de Moca exigen la construcción del drenaje pluvial. En esta comunidad abunda el mal hedor debido a la expansión de la contaminación que arrastran las aguas residuales. La situación empeora cuando llueve y sus residentes, especialmente los de la parte baja, son los más afectados. Hay un problema de que no se sienten, los baños están tapados y se está pasando esta agua que eso tiene un mal olor. Yo le hago un llamado a Coramoca, Salud Pública, que venga a resolver esta problemática. Todos los registros cloacales prácticamente están colapsados, cumplieron su vida útil en el municipio de Moca y prácticamente en toda la provincia. Mientras tanto se traen soluciones, nosotros como Coramoca estamos dando respuesta. En el municipio de Moca, sus residentes demandan del gobierno crear la infraestructura cloacal a fin de prevenir focos de enfermedades. El río Moca atraviesa toda la ciudad. Es el más afectado, debido a que aquí desembocan desechos sólidos arrastrados por sus aguas contaminantes. Miren, es un buen trabajo que hizo Félix la Antigua. Déjenme decir una cosa. El que ve esa planta metiéndole agua al río Moca, eso llora ante la presencia de Dios. Eso es hasta difícil de ver. Hace muchos años, desde la gestión, yo no sé ni siquiera de qué gestión en Coramoca, pero eso la gestión pasó la de Martina, la de Mazara, la de José Sánchez, bregando con un proyecto del BID para rehabilitación de esa planta y rehabilitación de las redes de aguas residuales. Miren, el día pasado, el director de INAPA, Wellington Arnovino Moca, dio una conferencia y hasta cierto punto nos entusiasmó. Yo dije, bueno, tú quieres decir que ya tus cuartos casi están en la mano para empezar ese proceso de rehabilitación. Esa planta de aguas residuales la hicieron cuando Balaguer. Y después de Balaguer, eso nada más sirvió el tiempo que duró funcionando cuando lo hicieron. Después eso lo soltan en banda hasta que se deterioró. De esa planta se han hecho cientos y cientos de reportajes y nadie se ha preocupado. Sin embargo, hay un proyecto del BID que tiene los fondos para eso. Sería muy importante que Wellington Arnold le pusiera atención a eso y que desde el poder, y no vamos a decir Wellington, porque realmente aquí quien se encarga de gestionar cada una de las cosas de Moca es Andrés Bautista. Sería bueno que Andrés y el equipo gubernamental empiecen a gestionar la implementación de esa medida. Porque la verdad, por lo menos socializarlo con los grupos culturales, la junta de vecinos, las organizaciones empresariales, porque la verdad que eso ya está a tiempo de resolver. Tenemos la última noticia que es sobre el metro de Santo Domingo, donde el ingeniero Rafa Santos dice que frente a la convocatoria a huelga para el 17, ellos garantizan el servicio del metro. Vamos a ver si los muchachos nos consiguen esa declaración del ingeniero Rafa Santos.
Hicimos el 2 de diciembre esta otra comunicación diciendo que si la ley no permite, como de hecho parece, que se cambie el grupo ocupacional al que pertenecen, pudieran ser beneficiados con un tipo de compensación especial, porque se trata de un grupo de técnicos que tienen su especialidad. Señores, miren, esa declaración fue del ingeniero, era un poquito más larga, pero parece que... Pero miren los comentarios que tiene esa declaración. Eso es lo que Rafa Santos dice. Esa declaración tiene 19 comentarios. Oigan cómo se ha puesto, oigan el deterioro de la imagen del metro. La primera declaración, La Para TV. Los metros viejos de España los mandan para allá, para que dominicanos recojan todo lo viejo. Supongo yo que ese es un tipo que está en España. David de Luna, viene préstamo de 900 millones para comprar 2 trenes usados. Ronnie Rijo, cuidado si son 10 vagones, ustedes saben que son 10 trenes, wow. Michael King, para lo que dicen viene préstamo, darle el dinero tú, por lo menos se sabe para qué es el dinero, para qué se usa el dinero, dice Michael King. Miguel 75 dice, los países de Latinoamérica la mayoría compran esos trenes usados, los reacondicionan, los pintan y lo presentan al país como nuevo y sabiendo que lo compran usado. Otro dice, o sea, pero van a hacer otra línea nueva que van a comprar esos metros. Dice Ramón Tilla 13, viene préstamo millonario. El POE 04 dice, préstamo, agárrense. El otro Quimera Yelioni dice, ya comenzaron. Capitán Kinley dice, oh, el país solo es Santo Domingo. Vázquez Ramírez dice, aplauso. Real Cruz dice, fuego. Y al final, Bimeuel dice, gracias por ser tan generosa, considerada y tan verdadera. Ahí lo que mandan fue un texto de una apuesta para que usted apueste por ahí. 19 comentarios, 18 negativos y 1 positivo en favor del metro. Miren, eso fue una casualidad que cogí eso. Eso quiere decir que hay la percepción negativa cuando se opina del metro. Yo creo que el director del metro tiene que ver cómo recompone. Ese metro que tuvo una valoración positiva durante todo el tiempo de los gobiernos pasados, el ingeniero Rafa Santos está obligado a mejorar la percepción de la opinión pública sobre el metro. Nos vamos para uno comercial y bajamos a la discusión política de los temas de actualidad. En breve volvemos con Notidiarias. La provincia Espaillat está cambiando. Por disposición del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Obras Públicas construye la carretera Moca-Guaucí, Guaucí-Salcedo, una obra solicitada por años que facilitará el comercio de la zona. Un gobierno que trabaja a favor de la gente. Estamos trabajando, seguimos avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Seguimos con Pedro Guzmán, Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. Arrancamos en falla. Terminamos este pequeño resumen de noticias de la semana. Le tenemos un poquito, pero para el final, para despedir. Ahora vamos a arrancar con Luis, que como siempre es parte de la producción de este programa. A veces se desaparece. Yo quisiera como que el control no pusiera a Luis ahí, que lo estamos presentando, si él pudiera ponerlo. Qué dificultad tan grande es. Estos camarógrafos están pasados, Luis.
Parece que en diciembre no hubo alguna agüita por ahí. No, eso que se pone a ver el programa de vaina de cómo cocinar por Está bien. Ha pasado, Bueno. ¿Cómo se ve el panorama? Porque la verdad que después de Navidad y después de los resumen, el panorama político ha adquirido, ha dado continuidad a un comportamiento. Tú y yo conversábamos hoy temprano, como que todavía, con excepción del presidente Abinader, los demás partidos están como en España boba. Bueno, la verdad es que el gobierno de Luis Abinader no se ha parado de hacer cosas. Es decir, está gobernando y está dando la sensación de que está trabajando, está creando la percepción de que está trabajando y en efecto diciembre... Pero no creando la percepción, Luis, que están trabajando, porque uno ve la imagen, no dice que es nada más de percepción, porque eso no se usa como percepción. Para tú crear percepción de que está trabajando, tiene que andar trabajando. No, yo no digo que no, yo estoy diciendo... Tiene que estar trabajando y eso crea percepción de que está trabajando. Eso es lo que estoy diciendo. Está trabajando. En diciembre fue un mes prácticamente del gobierno por las razones obvias. Diciembre es un mes de todos los gobiernos y este final de año no fue la excepción. Por el otro lado, uno nota que como que el gobierno se reseteó con mucho más vigor a principios de año. Y estamos hoy a día 13 de enero y solamente nosotros vemos... 14 de enero. 14 ya. Bueno, imagínate, quien pauta la agenda pública nacional sigue siendo el presidente. Quien pone los temas relevantes de la creación de opinión pública es el presidente de la República. Todas las informaciones importantes de la República Dominicana giran alrededor de la figura presidencial, lo que eso indica que el presidente de la República sigue siendo la persona mediante el cual se genera actitudes positivas y negativas, pero por lo menos se genera, frente a una oposición que luce un poquito, vamos a decir, todavía en Navidad, todavía vacacionando, todavía el asueto... ¿Verdad que la oposición todavía está de en asueto navideño? Está de vacaciones. Todavía. Aún veis que en la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, un dirigente importante de la Fuerza del Pueblo dice que ellos le van a dar hasta el 27 de febrero al gobierno. Es decir, que no van a hacer nada hasta el 27 de febrero. No van a hacer oposición tan consistente como venían haciéndola hasta el 27, esperando... Es decir, que ellos entienden que ellos estaban haciendo una oposición muy consistente. De hecho, lo estaban haciendo. O sea, era una oposición, a veces una oposición fuera de contexto, pero era lo único que había y alrededor de esos ejes temáticos, sobre todo de las propuestas y del discurso de Leonel Fernández, que es el líder de la Fuerza del Pueblo, se generó la percepción de que el líder de la oposición era Leonel Fernández, sí, como producto de eso. Ese es un enfoque, pero tal vez fue también porque cuando tú haces oposición virulenta, eso tiene varias lecturas. Por ejemplo, una de las lecturas puede ser que eso repercuta contrario a ti. Puede revertirse. Llegado, muy fuerte, muy bien consolidado, y tú te conviertes en un virulento, cuando viene a ver, en vez de tú lograr crecer, se revierte el efecto. Probablemente, tal vez, la Fuerza del Pueblo entendió ese fenómeno y le da un compás de espera para salir del escenario con esa intrepidez oposicionista. Y entonces, bueno, según ese dirigente, pues la Fuerza del Pueblo volverá otra vez a la carga a partir del 27. Ahora, hay un asunto, que mientras todo eso transcurre, hay periodos fatales. Hay elecciones municipales en febrero, que van a ser unas elecciones distintas a las elecciones de marzo. Las elecciones del 2020 debieron celebrarse en febrero y se celebraron el 15 de marzo. Porque se frustró la de febrero. Por las razones que la mayoría de la gente, me imagino, retiene en la memoria. Entonces, ¿qué nosotros podemos ver a partir de ahí?
obviamente el escenario político electoral de febrero del 2024 no es igual a marzo del 2020. Hay una serie de circunstancias que obviamente influirán en las elecciones del 24 que no influirán en las del 20. Es un escenario distinto. Sin embargo, dentro del marco de lo que serán las elecciones, las elecciones del 24 de febrero, las elecciones municipales, nosotros tenemos que ver que la única referencia que nosotros tenemos para analizar los comportamientos electorales son las elecciones de marzo del 2020. ¿Y qué pasó en las elecciones de marzo? Aquí hay 158 municipios y 235 distritos municipales en el país. De eso, el PRM en las elecciones de marzo del 2020 sacó más o menos 1.700.000 y tantos mil votos para un total de 40%. Ese 40% representó... Como PRM solo. Como PRM. Ese 40% representó para el PRM, desde el punto de vista de los municipios, 81 alcaldes. O sea, el PRM sacó 81. El PLD, que quedó en segundo lugar, sacó el 33%, 1.200.000. O sea, eso significó 65 alcaldes de los municipios del PLD. 15 alcaldes, 16 alcaldes menos. Menos. Sin embargo, como todo el mundo sabe, ha habido una variación sustancial en cuanto al traslado de gente, sobre todo del PLD, o hacia la Fuerza del Pueblo o hacia el PRM. Y yo calculo que al PLD como tal le queda en los municipios, no en los distritos municipales, sino en los municipios deben quedarle unos 40 y tantos, alcaldes. La Fuerza del Pueblo como tal no sacó ningún alcalde. Sacó apenas 100 en los municipios y en los distritos municipales apenas sacó 300.000 y pico de votos para un total de 4.32% del total. Es decir, que si tomamos eso como referencia, bueno, ahí tenemos los datos de las elecciones del 2020. Yo reitero, Yuyi, que las elecciones del 2020, de marzo del 2020, no se parecen a las elecciones de febrero del 2024. Sin embargo, nosotros tenemos que partir de algo. Y las elecciones... Bueno, realmente porque las elecciones de marzo fueron una elección en medio de una turbulencia. Sí, pero... Frente a la crisis de febrero se hizo en marzo. Pero esa es la referencia que tenemos. Ahora bien, vamos a ver. Nosotros tenemos que esas elecciones habrán 235 elecciones en distritos municipales y 158 en municipios. Eso da alrededor de 400 y pico de elecciones en una sola jornada, pero son elecciones distintas en cada uno de los municipios y distritos municipales. Cada municipio se va a manejar con sus propias reglas. Exactamente, sí, lo que es una característica propia de esas elecciones. Sí. Y eso porque de alguna además, manera... en ese proceso se van a incorporar todos los partidos aliados, personalidades, figuras, claro, y alianzas de Maco y Cacato. Y eso permea el comportamiento de los partidos políticos de cara a la gran primera prueba de fuego que tendrán los partidos, que son las elecciones de febrero. De alguna manera, entonces, el resultado electoral municipal va a depender de la astucia de las alianzas. Exacto. Yo percibo desde ahora que en las elecciones de febrero del 2024 habrá alianza por doquier. No va a haber un modelo único de alianza. Es decir, en algunos sitios se van a aliar el PRM y el PLD, en otros sitios se aliarán el PRM y la Fuerza del Pueblo, en otros sitios se van a aliar la Fuerza del Pueblo y el PLD. La cuestión es que ese cóctel político va a reconfigurar lo que es el escenario de
el 2024 en cuanto a las elecciones municipales y lo que va a permitir hasta cierto punto que nadie pueda decir yo gané, sino que todo el mundo ganó. O todo el mundo tratará por múltiples alianzas de sacar muchos alcaldes para decir yo fui que gané. Sí, pero... De frente a las elecciones que van a venir entonces entre meses. Pero ahí viene el problema de la crisis del liderazgo local, que va a influir en detrimento de aquellos que no lo tengan. El PRD en los gobiernos de Balaguer le ganaba muchas candidaturas locales. Por ejemplo, Andrés Bautista fue senador varias veces con Balaguer siendo presidente, siempre enfrentando a Balaguer. Porque... Rubén Lulo igual aquí. Claro. ¿Por qué? Porque de alguna manera los efectos de los resultados electorales hacen y permean lo que es la provincia entera. Ahora bien, vamos a ver. Hay otro elemento que hay que tomar en consideración. ¿Cuál es? Las elecciones del 2024 van a constituir una especie de escenario inédito dentro del comportamiento político nacional. ¿Cómo influyen estas elecciones, aparte de los resultados electorales, en las elecciones nacionales? Es decir, ¿cómo influye la municipalidad, en términos general, en el comportamiento electoral? Porque recuérdate que el país está dividido en provincias, en municipios y distritos municipales. En las elecciones de febrero hay tres niveles importantes de elección, que son los niveles de los regidores, los niveles de los alcaldes y los niveles de los encargados o directores de distritos municipales. Son tres niveles. Los municipios, los distritos municipales y los... ¿Qué hay después de eso? ¿Son municipios? Son tres, hay... La República Dominicana se divide políticamente en provincia, un distrito nacional. En provincia hay 31 provincias y un distrito nacional, hay 32. ¿Qué tenemos? ¿Municipio? En las municipales nosotros tenemos elecciones municipales y de regidores. Y en las municipales tenemos de distritos municipales y vocales, que son las que componen. Entonces esas elecciones van a influir de manera determinante en las elecciones nacionales en cuanto y tanto, dependiendo de la fortaleza que se exhiba en cada uno de esos municipios, y les reitero que son elecciones que se van a dar, son cada una distinta una a la otra. Por ejemplo, nosotros aquí en Moca, nosotros tenemos, en la provincia de Payá, tenemos cinco municipios, y tenemos 3 distritos municipales en Apalo Hernández y tenemos 7 municipios en Moca. Es decir, tenemos 10 distritos municipales y tenemos 5 municipios. Aquí habrá 15 elecciones, distintas una con otra. Incluso hay una zona como la zona de El Higuerito, Ortega y Monte Las Aguas, que están relativamente vinculados en términos territorial y son elecciones distintas. ¿Por qué? Fíjense, en Monte Las Aguas, ¿quién ganó en Monte Las Aguas las elecciones? El PRM. ¿Quién ganó en Ortega? El PLD. Fíjense entonces que el hecho de que estén comunicados territorialmente no implica necesariamente que una influye en la otra. El liderazgo local. Es el liderazgo local porque son elecciones... Aquí hay un muchacho que es un empresario, un comerciante, que fue por la fuerza del pueblo y tuvo que ganar una elección, y ese muchacho no tiene ningún arraigo político. Bueno, ahí estamos hablando en El Higuerito. Por poco la gana. Por poco la gana. Así que el liderazgo local va a incidir de manera profunda en el resultado electoral municipal. Claro, y de ahí, ese liderazgo local, por eso que los partidos están haciendo todo lo humanamente posible por captar o tratar de captar los mejores recursos humanos para entonces... Para armar una buena boleta. Para armar una buena boleta, que no es fácil. La gente dice, no, pero no es fácil. Bueno, no es fácil porque recuerda que aquí no se ha destacado un liderazgo local profuso, importante. Aquí, para tú buscar, por ejemplo, aspirante a alcalde, a ti te da trabajo seleccionar qué figuras pueden ser aspirante a alcalde. A ti te da trabajo localizar en Moca, por ejemplo, por el PRM, a ti te da trabajo localizar 2 o 3 figuras.
Sí. Por el PLD está trabajo localizar 2 o 3 figuras. Por el PRD 2 o 3 figuras. Por la Fuerza del Pueblo 2 o 3 figuras. Entonces, como no hay figuras que trascienden, a veces entonces los partidos acuden al empresario. O acude a un líder social y le inyectan recursos, porque la política... Le inyectan recursos que tiene poder. El que está abajo tiene que buscar empresarios. O el que está abajo tiene que buscar empresarios que sustenten económicamente. O los que están en la oposición buscan formas lícitas o ilícitas de buscar dinero. O sea personas a grupos económicos que le digan, bueno, yo te voy a sostener. Por eso que tú te encuentras a veces que hay gente aspirando a alcalde y tú a veces quisieras como buscar la razón. Sí. Y tú dices, ¿cómo este tipo va a hacer un sacrificio por eso? No sabe, eso no se lo explica, pero el que sabe dónde el maco tiene la manteca, sabe por qué está aspirando a eso. Exactamente. De manera que las elecciones que vienen van a tener una primera prueba en febrero. Y fíjense cómo está el panorama. Yo no veo, no sé si tú observas o los amigos televidentes pueden percibir, no observo por lo menos públicamente como que no está aireando ese tipo de cosas, no sé. Eso que eso está diciendo, que tú ahorita dices que tú sientes que eso se está articulando y yo te digo que yo siento que eso no se está articulando. Por ejemplo, a nivel local, ¿qué tiene el PRM como candidatura PRMista? El PRM tiene un factor importante para confeccionar una boleta electoral municipal, que es el poder. Sí. Es un factor competitivamente superior. Pero si tú te pones a buscar ahora las opciones que tiene el PRM a mano, no encuentra que el PRM tiene, ahora mismo el PRM no tiene candidatura. Ahora mismo el PLD no tiene candidatura y ahora mismo la Fuerza del Pueblo no tiene candidatura. Pero ahora mismo ninguno de ellos tú sientes que está articulando una candidatura. Sin embargo, reitero que dentro de ese mar de incertidumbre que implica la ausencia de preparativo para las elecciones municipales, el PRM, como está en el poder, puede armar fácilmente una boleta y además, porque el tema no es armarla, el tema es también tú tratar de administrar la diferencia que ocasione el armamento de esa boleta, porque es un conjunto de intereses que hay ahí que se armonizan, pero tú dejas fuera otro. Oigo. Y esos otros que dejan fuera reaccionan. Pero públicamente aquí en el PRM, el que anda en esos trabajos de manera permanente es Robert Payá. El único que yo veo, por lo menos virtualmente, que dice que aspira. En el PLD yo no he visto a nadie que haya dicho ni siquiera que va a aspirar a síndico. Y Guarocuya no es el PLD. Bueno, pero que no ha dicho, Guarocuya es síndico del PLD, pero no ha dicho que va a aspirar a síndico. Guarocuya lo que ha dicho públicamente es que no va a aspirar a síndico. Él lo ha dicho. Que yo vi que dijo en un programa de Moronta, que él no va a aspirar a síndico, entonces... Pero no se va a salir de la política. No, él dijo que su decisión va a depender de múltiples factores. Algo así fue que dijo, como que va a depender de las circunstancias. Por supuesto, no va a depender del PLD, sino de las circunstancias. O sea, que él no está, entonces él no está pensando. No está compelido, exacto. O sea, no está pensando como único criterio la parte orgánica PLDista, sino que eso es uno más. Exacto. Entonces, tú me estás diciendo que también, hoy me dijiste que este muchacho, el diputado, estaba por aspirar a síndico. Sí, bueno, él no lo ha dicho, sino gente cercana a él han dicho que él ha contemplado la posibilidad o está contemplando la posibilidad. Los políticos siempre dicen eso, ¿no? Tiran cosas a ver cómo es la reacción y si no hay una reacción favorable, dicen, no, yo no dije eso. Y tira su chinita, a ver. Carlos García, que es al que tú te refieres, de la Fuerza del Pueblo, gente allegada a él han dicho que él está contemplando esa posibilidad por la Fuerza del Pueblo. Vamos para un cambio comercial, Luis, y vamos a entrar entonces en la etapa de conclusiones para ver cómo se ve precisamente el proceso electoral de frente a las municipales, porque las nacionales las vamos a dejar para posteriores análisis. Vamos a un comercial y bajamos en breve. En breve volvemos con Noticiarias. Carretera Jamao al Norte, una necesidad de años, hoy es una realidad. Por disposición de nuestro presidente, Luis Abinader, el Ministerio de Obras Públicas construye y amplía la carretera San Víctor, Jamao, Sabaneta. Esta vía une a Moca, Gaspar Hernández y Puerto Plata. Una obra completa.
ampliada con canaletas y contenes. Esta nueva carretera traerá desarrollo a los destinos ecoturísticos del país. Un gobierno cercano a la gente. Estamos trabajando, seguimos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Seguimos con Pedro Guzmán, Notidiarias, la revista más completa del fin de semana. Bueno, vamos a seguir evaluando eso de los municipales, pero yo le voy a decir a Luis que evaluemos una serie de... Porque un candidato, vamos a evaluarlo desde el punto de vista del mercado, un candidato es un producto que tiene que responder a varias exigencias del consumidor para poder entonces gustarle y que los consumidores lo asuman. Claro. Entonces, podríamos pensar en 3 candidatos, inventando nombres uno, Carlos por la Fuerza del Pueblo, Robert Espaillat, o quien se entienda, por el PRM hasta ahora, ¿verdad? Y un signo de interrogante por el PLD. Y no, y el PLD podríamos hablar de Noé Camacho. Noé Camacho. Que los muchachos lo han estado mencionando en varias oportunidades. Pero vamos a evaluar esos productos, esas figuras como productos, ¿verdad? Es decir, figuras que de alguna manera tienen limitaciones. Sí, ese producto tiene algunas limitaciones y por eso como limitaciones que la da la compañía, es decir, el partido que presenta el producto y las limitaciones propias del producto. Sí, mira, lo que pasa es que cuando tú aspiras a un puesto, tú no puedes desligarte de tu identidad primaria, que es el partido al cual tú perteneces, y es obvio que tú tengas como referencia la sigla partidaria. Número 1. Número 2. Sin embargo, eso no debe ser una limitante para que tú trates de manejar situaciones en las que deba dejar abierta la posibilidad de apoyaturas externas al partido, pero externa al partido que tiene que ver con la diversidad de la sociedad, porque la sociedad no camina lineal, la sociedad son diversas identidades que van caminando, a veces uno va adelante, otro va atrás, otro va... Sobre todo en momentos en que la fidelidad partidaria está en crisis. La fidelidad partidaria, la fidelidad del voto en la República Dominicana está en crisis. Sí. Nadie puede decir que el que votó por él hace 4 años va a volver a votar otra vez. Eso no es verdad. Nadie puede asegurar eso. Ni siquiera la lealtad partidaria garantiza fidelidad en la votación. Ni siquiera eso. Entonces eso quiere decir que el producto, llámese el candidato, deberá tomar en cuenta la valoración que sobre él tengan los que están incluso en el frente. Por eso, lo primero, y es una sugerencia que yo le hago a cualquier persona que está aspirando, lo primero que una persona, para comenzar a aspirar, tiene que hacer un estudio de mercado. Para saber no solamente la necesidad de la gente, porque recuérdate que lo electoral apenas es un acto en la vida de la gente, no es la vida misma, es una coyuntura. Y esa coyuntura está motivada por un conjunto de factores, sobre todo factores subjetivos. La gente no vota aquí ni que por ideología. No. Ni por fidelidad. Ni por nada de eso. La gente vota por una serie de elementos subjetivos. Sobre todo en el último tiempo que la gente está votando prácticamente por compromiso directo. Y tú tienes que ir donde la gente, ver la gente, hablar con la gente. Eso es... Engañar a la gente para que la gente crea que engañar no es el término, convencerlo. Tienes que tener la capacidad como que suena muy tosco eso de engañar. Pero en la realidad que tienes que convencerlo. Tú sabes que no le va a cumplir nada porque tú saludas
Si aquí se ganó, bueno, las elecciones pasadas fueron 18,000 votos, la antepasada fueron 40,000. Sí. Pero tú saludas a 18,000 gente que tú no puedes buscar solución a los 18,000. Pero resulta que ahora, humanamente es imposible tú llegar a un mercado electoral como el de Moca, que debe estar compuesto por unas 140,000 votantes aproximadamente. Tú no puedes llegarle a todo el mundo. Ahora, para eso entonces tú usas las redes sociales, que están jugando un papel, las redes, los medios de comunicación, y ya el hecho de tú tener que usar de una manera muy profusa los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales, ya eso indica que tiene que usar mecanismos propios de ese tipo de estructura comunicacional. No, y de la segmentación de público, a quién te va a dirigir, o sea, cada lo que hace que la campaña electoral sea más profesionalizante, Yuyi. Lógico. Ya no puede ser, ya tú no puedes privar en afrentoso si tú crees que No, tú vas a dirigir una campaña. que tú eres bonito. Si tú no haces la investigación y te apropias adecuadamente de los instrumentos, tú vas a tener algunos problemas. Así es. Tú puedes ganar, porque aquí hay muchísima gente que se la juega, que a veces no tiene ninguna condición y se la juega y hasta gana. Porque hay un momento que el votante también se harta. El caso de Perú con Keiko y el presidente que ahora tiene problemas, se reseñó como fue una votación por el mal menor. No, pero es que las votaciones en los periodos electorales, esa es la historia. Yo no estoy de acuerdo que sea así, ni probablemente tú. Pero es así. Pero es así. La gente vota en contra de alguien. Por eso es que cuando tú estás aspirando, si tú no tienes enemigos, tienes que inventarte un enemigo para que la gente luche en contra de ese enemigo que tú hasta te lo inventas y para reprobarle conducta del otro, vota por ti. No necesariamente ese voto tiene que ser un voto consciente por ti, sino para evitar que el otro llegue. Lógico, por eso es que estamos planteando que el producto, llámese el candidato, tiene que reunir las cualidades y usar los instrumentos adecuados para gustarle no solamente a su público específico, sino a los demás públicos. Exactamente pensando en eso. Para eso entonces tiene que tener un comportamiento abierto, plural. Tiene un comportamiento de cercanía con la gente, que la gente sienta de alguna manera que... Un comportamiento eclético. Es un comportamiento ecléctico. Para poderse manejar. Sin embargo, hay un factor que a veces nosotros no lo analizamos. ¿Cómo influye el mal? Porque hasta ahora estamos hablando aquí, pero ni tú ni yo sabemos cómo que dicen los números, porque posiblemente nosotros estamos pensando, partiendo de la existencia de números que nosotros tenemos en la mente, pero no sabemos si esos números... No, porque nosotros lo que estamos dando son principios generales de las cosas. Sí, porque por ejemplo, yo siempre he tenido una preocupación, ¿hasta dónde influye la inflación, el proceso, los costos, el costo de la vida, el incremento del costo de la vida, ¿hasta dónde influye eso en la imagen del gobierno? Bueno, si es por los resultados de las encuestas que uno ve, exacto, ¿verdad? Pues yo no tengo otro instrumento de medición que no sean las encuestas que se publican. Ese es el factor básico. Todas las encuestas coinciden en un elemento, para un poquito más bajito, un poquito más alto, de que a quien hay que derrotar en las próximas elecciones nacionales es al virtual candidato del PRM, que aunque no ha dicho que va, todo el mundo entiende que va, que es Luis Abinader. Candidato que carga con el factor básico que cuestiona a la gente, que es el problema de la economía. Entonces, ¿por qué en una situación en la que lo que hay que analizar desde el punto de vista del comportamiento electoral, ¿cómo está reaccionando negativo a esa situación? A una situación que se denuncia y que los precios, es verdad que los precios están altos, lógico, es verdad que todas estas cosas. Entonces, ¿por qué la gente no reacciona? Y ese mecanismo lo procesa vía oposición. ¿Por qué la gente no ha reaccionado? Porque posiblemente no es que no reaccione, que no ha reaccionado. Pero hay que buscar una explicación. Bueno, porque yo pienso que desde el poder también han informado adecuadamente a la población sobre los factores que están incidiendo en ese comportamiento. Y la gente dirá, bueno, pero ¿qué puede hacer un presidente que tiene una crisis en Ucrania, que tiene una crisis de combustible? ¿Qué puede hacer un gobierno? Entonces, de alguna manera como que la gente tiene un chin de cariño, ¿no? Sí, pero también puede ser que la gente no ve en la oposición un liderazgo capaz o que se parezca a ellos o que ellos entiendan, la gente, que ese liderazgo puede enrumbar por cosas distintas a lo que hay, ¿verdad? O sea, puede ser que también el gobierno tenga ganancia de causa por el hecho de que
de alguna manera la gente perciba como que la oposición no tiene ese liderazgo fuerte que ellos necesitan. A partir de ahora, ya de frente al proceso de elecciones municipales, posiblemente los factores se activen. Claro que sí, no va a haber una competencia electoral, naturalmente. Esa competencia electoral estará permeada por lo que son las fortalezas y las debilidades de cada actor en lo que participe. Porque hay un fenómeno. Se va a activar una candidatura, se van a activar unas elecciones generales, unas elecciones presidenciales. Y parece que mucha gente piensa como meterse en esa colita ahí a ver si le va bien en las municipales. Porque al no existir un liderazgo municipal fuerte que sea capaz de incidir en la decisión final de los votantes, tal vez algunos estén pensando que agachado ahí detrás de los candidatos, cualquiera podría ser sí. Sin embargo, yo tengo que decirte con relación a las elecciones municipales, percibo, no porque nadie me lo ha dicho, sino que yo noto que una de las estrategias del PRM para las elecciones municipales será activar los partidos aliados, para que a través de esos partidos aliados enrumbar candidaturas, no propiamente del PRM, y captar gente de la oposición, porque ahora viene, según todo lo que uno puede observar, una nueva ola a través de diferentes instrumentos de sonsacar dirigentes del PLD y del PRD, básicamente. Adicionar a los compromisos con los partidos aliados que todavía están en los bleachers. Exactamente. De manera que, porque el compromiso de los partidos aliados, por ejemplo, el gobierno puede suplir esos compromisos dándole recursos para que lleven candidatos propios y potencializarlos para que ganen. Porque un partidito pequeño, por ejemplo aquí en Moca, un partido que saca un regidor pequeño, es bueno. Vamos a analizar el caso de Julio César Valentín. El caso de Julio César Valentín, que no es un candidato que en estos momentos tiene posibilidades competitivas presidenciales, pero tiene municipales. Pero también sirve para otro propósito. Claro, no sirve para ganar elecciones, pero sirve para hacer perder. No, y sirve para procesar por esa vía apoyatura hacia otras opciones políticas que no sea del PLD. Pero incluso suponiendo que no tenga necesariamente que apoyar el PRM, pero puede debilitar el PLD. Sí, y pero debilitando el PLD, pero al final de la jornada, como son fechas fatales, todo ese esfuerzo que podría ser, estamos especulando, ¿no? Podría ser Julio César Valentín, tiene que verse cristalizado en resultados. Analógico. La verdad que el presidente ha ido muchas veces a Santiago, parece que Santiago es un problema para el presidente y su proyecto político. El presidente va a Santiago en los últimos tiempos, yo creo que no ha brincado un mes sin ir a Santiago. Sí. El presidente parece que tiene un problema en Santiago que va a tratar de resolver. Y parece también que tiene ese problema en alguna zona de la capital. No es problema de perder, sino de posicionarse mejor, pienso yo. O potencializar lo que tiene. A lo mejor él cree que los recursos que tiene no están a la altura de los niveles de las encuestas que le están dando y entonces él lo potencializa. Porque, y para finalizar de mi parte, la posible repostulación y posible reelección del presidente no va a descansar en un solo factor, sino que va a descansar en varios, pero esos varios factores estará dirigido personalmente por Luis Abinader. Así es. Señores, gracias por su participación. Miren, vamos a dejarlo a los muchachos de control ahí, porque no lo dejamos con... Qué rápido se nos fue el tiempo, le íbamos a analizar otro tema ahí. Sí. Pero vamos a dejarlo con el video de Shakira y nos vemos la próxima semana, si Dios y la salud nos lo permite. Perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. El cólera